El Señor les siga bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes y sus hogares y como siempre en cada inicio de cada sesión pues invocamos el nombre de Dios para que siempre bendiga cada uno de nuestros actos y el desarrollo de nuestras actividades. Hoy vamos a hacer un estudio de lo que es el Código Penal. Algunos compañeros tanto de clínica como de procesal penal me pedían que estudiáramos el Código Penal en lo relativo de su parte general. ¿Y por qué nace esta duda en muchos compañeros? Porque siempre hablamos del artículo 82 cuando el juez le concede la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación de los hechos, atendiendo circunstancias de tiempo, modo y lugar, y eso está regulado en el Código Penal. Cuando vemos el artículo 5 de los fines del proceso, tener un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido, la participación y la pena a imponer. Estamos refiriéndonos al Código Penal. Pero antes de hacer ese pequeño estudio del Código Penal, vamos a empezar con la teoría del delito. Y la teoría del delito se define como un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana. ¿A qué se refiere ese sistema? Pues ese sistema es un conjunto ordenado de conocimientos. La hipótesis, pues son enunciados que pueden probarse, atestiguarse o confirmarse. Y eso solo lo vamos a lograr a través del estudio de la prueba. Cuando estudiábamos la prueba, veíamos que las características que debe tener: útil, pertinente y no abundante. Y que esa prueba no haya sido obtenida por medios fraudulentos, como veíamos la doctrina del fruto del árbol envenenado. La tendencia dogmática, pues no existe realmente una unidad de esta parte en cuanto a la ciencia social, cuáles son sus postulados, pero sí la dogmática jurídico-penal es el estudio de la norma, el valor de la norma, son los dogmas que trae cada norma en particular, es el valor que va a tener cada norma, en este caso penal. Y la consecuencia jurídico-penal, obviamente, es el objeto del estudio de la teoría del delito, que es todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena, precisamente a esa consecuencia jurídico-penal. Y eso es lo que hace precisamente la teoría del delito, como sistema, como hipótesis, como tendencia dogmática y como consecuencia jurídica. Pero ¿dónde ubicamos a la teoría del delito? La vamos a ubicar en la ciencia del derecho. Y eso es de lo que nos vamos a ocupar hoy. La ciencia del derecho está compuesta de 4 teorías: la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría del delincuente y la teoría de la pena. La teoría de la ley penal, artículo primero, la teoría del delito, artículo 10, la teoría del delincuente, artículo 35, y la teoría de la pena, artículo 41 de nuestro Código Penal. Y ese es el estudio que precisamente realizaremos hoy de estas 4 teorías que componen nuestro Código Penal, para poder ser aplicadas en aquel proceso penal. Cuando hablamos precisamente de la teoría de la ley penal, debemos de ubicarnos en los principios limitadores del poder punitivo del Estado, que es el principio de legalidad, principio de intervención mínima y principio de culpabilidad. Nuestro Código Penal parte del principio de legalidad. El artículo 6 del Código Procesal Penal establece la posterioridad del proceso, que solo después de cometido un hecho punible puede iniciarse la persecución penal. Ese es el principio de intervención mínima. Y el principio de culpabilidad, que para poder cometer un delito debe existir voluntariedad. Y esa voluntariedad debe ser dolosa, culposa o preteritencional. Y ahí es donde nos ubicamos precisamente en el artículo primero de nuestro Código Penal, que establece: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o falta por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán penas que no sean previamente establecidas en la ley penal.
Y el Código Penal parte precisamente de este artículo primero porque cuando ustedes van y se ubican en el artículo 7 del Código Penal, que establece la exclusión de la analogía, nadie puede crear figuras delictivas. Quiere decir con esto que no estén expresamente calificadas como delitos, ya sea en el Código Penal o en las leyes especiales que también forman parte de la normativa del derecho penal. En la Constitución Política de la República, en el artículo 6, pues establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta, o en virtud de una orden librada con apego a la ley y por autoridad judicial competente. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Precisamente la flagrancia del delito o la falta, que inmediatamente pues las personas que están cometiendo un delito en flagrancia, una falta en flagrancia, deberán ser puestas a disposición de juez competente inmediatamente. Y expide el plazo constitucional, ser puesto dentro de las 6 horas ante juez competente y dentro de las 24 horas resolverle su situación jurídica. La ley penal como fuente principal del cuerpo del derecho, es decir, el derecho tiene un cuerpo y ese cuerpo está compuesto de la ley como fuente principal. ¿Quiénes la complementan? La doctrina, la jurisprudencia, la costumbre como fuentes accesorias. La ley es la principal fuente del derecho, es la primera, pero la complementan la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, que son las que hacen el complemento de este cuerpo del derecho que lo compone la ley. Y por eso en el artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial está la interpretación de la ley. Debemos de entenderla en el sentido gramatical de sus palabras. Y si no, tenemos que ir a las fuentes accesorias, que es la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, para poder interpretar la ley. Es bien importante también lo que regula el artículo 2 del Código Penal, y dice que si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Y eso es lo que regula la extractividad de la ley penal. Y la extractividad de la ley penal la podemos ubicar en el ámbito temporal de validez de la ley penal. ¿A qué se refiere la extractividad? Es la excepción al principio de irretroactividad. Y esas dos formas de extractividad pueden ser la retroactividad y la ultraactividad. ¿Qué entendemos por retroactividad? Consiste en aplicar una ley vigente con efectos hacia el pasado. Esta ley vigente se aplica a hechos del pasado, a pesar de que éste se haya cometido, el hecho o el hecho se haya cometido bajo el imperio de una ley distinta y se haya dictado sentencia. Eso es la retroactividad. Y la ultraactividad es en el caso en que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior. Entonces entendemos la retroactividad como la aplicación de una ley vigente a un hecho del pasado. Y la ultraactividad es la aplicación de una ley posterior a un hecho del pasado. A eso se refiere precisamente tanto la retroactividad como la ultraactividad de la ley penal. Y por eso es que precisamente el indubio pro reo que establece el artículo 15 de la Constitución, que la ley no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y ese es el espíritu de la ley penal, el indubio pro reo, es la finalidad que persigue la ley penal. ¿Y cuál es esa finalidad? Precisamente es la sanción a una conducta humana. ¿A través de qué? De un proceso penal. Y eso es lo que rige precisamente. Entonces el ámbito espacial de validez de la ley es el campo de aplicación que puede tener en un país determinado. Se puede aplicar la ley a un territorio distinto del país al cual pertenece, que es precisamente lo que regula el artículo 3 del Código Penal, lo relativo a la excepcionalidad de la ley o temporal.
Dice que la ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando éste hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto que veíamos en cuanto a la ultraactividad de la ley penal. Y el artículo 4 establece lo que es la territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta dentro del territorio de la República de Guatemala. Y por aparte, la extraterritorialidad de la ley penal lo que hace es perseguir al delincuente hasta donde lo hay. Y por eso es que en el artículo 8 se establece la extradición que forma parte de la ley penal, porque la ley persigue al delincuente hasta donde se encuentre, a donde se hay. Y para eso es que vamos a la institución de la extradición de la ley penal. Entonces, dentro del ámbito de la teoría de la ley penal tenemos el principio de legalidad, la extractividad de la ley penal, la territorialidad de la ley penal, la extraterritorialidad de la ley penal y la exclusión de la analogía. Esto es lo que forma parte de la ley penal y obviamente la interpretación que debemos de tener de la ley penal. No existe analogía para crear figuras delictivas, pero sí existe analogía para la interpretación de la ley penal. Sí puede existir esa analogía para su interpretación, que puede ser una analogía en bonam parte o en malam parte, solo para la interpretación de la ley penal. Ahora en cuanto a la teoría del delito. La teoría del delito inicia en el artículo 10. Recordemos que existe una teoría finalista y una teoría causalista. Cuando hablamos de la teoría finalista es porque persigue un fin. Y la teoría causalista, que es la que nuestro país sigue, es porque debe existir un resultado. Y por eso es que precisamente cuando el artículo 10 establece la relación causal es que debe existir una conducta normalmente idónea para producir un resultado. ¿Qué resultado puede dar? Delito consumado, una tentativa imposible y un delito desistido. Esos son precisamente los resultados que puede dar la acción. Pero recordemos que la teoría del delito está compuesta por elementos positivos y negativos. Los elementos positivos son aquellos que le dan vida al delito. Y por eso es que la relación causal empieza con la acción. La acción es el acto por el cual una persona decide cometer un hecho delictivo. Puede ser una acción por omisión. Y recordemos que la omisión se puede clasificar en simple omisión o comisión por omisión. Pero lo que persigue la acción va a ser un resultado, ya sea por acción o por omisión. Ese es un elemento positivo. Otro elemento positivo es la antijuridicidad, que es lo contrario al derecho. Las normas penales no se violan, sino las normas penales se cumplen. Normalmente decimos, se violó la ley penal, no. La ley penal no se viola, se cumple. Porque el artículo 13 del Código Penal precisamente establece que para que exista delito consumado deben de concurrir todos los elementos de su tipo penal, es decir, debe de cumplirse con el tipo penal. No se está violando el tipo penal, sino se está cumpliendo. Otro elemento positivo es la tipicidad, lo que veíamos en el artículo primero, que los delitos deben estar plenamente establecidos y calificados como delito y con una pena. Ese elemento de tipicidad es la teoría de la ley penal. Aparte también otro elemento positivo es la imputabilidad, que la persona tiene que ser imputable, porque el imputable es el inimputable, es el menor de edad y el que al momento de cometer el ilícito penal no comprende el hecho que está cometiendo. Es decir, por ese trastorno mental no puede comprender el ilícito penal. Entonces, como elemento positivo también tiene que ser la imputabilidad. En nuestro ordenamiento civil, ¿quién es el imputable? La persona mayor de edad, el que ha cumplido
los 18 años. El que ha cumplido la mayoría de edad. Si no ha cumplido, es inimputable. También tenemos otro elemento positivo que establece el Código Penal, que es la culpabilidad. Y en el 11 y 12 del Código Penal se establece la culpabilidad. La culpabilidad puede ser dolosa o puede ser culposa. El dolo no es más que la intención de querer cometer el ilícito penal. Y en el artículo 11 del Código Penal se definen dos dolos, que es el dolo directo y el dolo indirecto. El directo es cuando se tiene toda la intención y el indirecto es cuando no se tiene la intención, pero se ve como posible y se ejecuta una acción. Por eso es que el dolo puede ser directo, indirecto o puede ser eventual también. También la culpabilidad puede ser preterintencional, es decir, cuando se causa un daño mayor al requerido, al que yo pretendía. Eso es una culpabilidad preterintencional y de esa cuenta es que existe el homicidio preterintencional. Mi intención no era matar, pero la persona murió a consecuencia de esa acción. Por eso es preterintencional. Y la culpabilidad también puede ser con culpa. ¿Y cuáles son los factores generadores de la culpa? Lo que establece el artículo 12 del Código Penal. Debe existir imprudencia, negligencia, para poder cometer la culpa. Además, también establece ese artículo la impericia, que son los tres factores o los tres elementos que generan la culpa. También la culpa puede ser con previsión o sin previsión. Y otro elemento positivo que encontramos es la punibilidad, que es precisamente la aplicación de la pena, que deben existir condiciones objetivas de punibilidad, como cuando veíamos el artículo 328 del procesal penal, cuando razonablemente no se puede imponer una pena, porque existe ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, como lo vamos a ver ahorita con los elementos negativos del delito. Un primer elemento negativo del delito es la ausencia de acción. Cuando no existe acción, no se ha cometido ningún tipo de acción. Entonces, como veíamos, nosotros perseguimos la relación causal y para que exista relación causal debe existir acción o conducta humana. Si no existe esa acción, ya sea ese acto que ejecuta una acción, no hay delito. ¿Por qué? O es una acción o es una omisión, una simple omisión o una comisión por omisión. Pero si no existe ninguna clasificación de esto, no va a existir delito. ¿Por qué? Porque no existe una voluntad humana que haya ejecutado una acción o haya pretendido cometer un delito. Y aquí ya encontramos en el Código Penal la tipicidad y la atipicidad. Solo podemos perseguir por conductas plenamente calificadas como delito. Elemento positivo, entonces acción, ausencia de acción. Elemento positivo, tipicidad, atipicidad. Elemento positivo, la antijuridicidad, que es lo contrario al derecho. ¿Cuál sería su elemento negativo? En el Código Penal, a los elementos negativos del delito se le establece o tienen un nombre bien específico. De las causas que eximen de la responsabilidad penal. ¿Cuáles son esas causas? La inimputabilidad, las causas de justificación. El que es inimputable ya sabemos que es un elemento negativo porque no tiene la mayoría de edad o no tiene el carácter de comprender el ilícito penal. Desde ese momento es inimputable. Pero nos detenemos en la antijuridicidad, su elemento negativo. Según las causas que eximen de responsabilidad se llaman causas de justificación. Y esas causas de justificación lo que hacen es eximir de responsabilidad penal. Porque veíamos en el artículo 328 del Código Procesal Penal en el sobreseimiento. No existen condiciones objetivas de punibilidad. ¿Y por qué no existen esa condición objetiva de punibilidad? Porque precisamente existe una circunstancia que exime de responsabilidad penal y a esa circunstancia que exime se le llama causas de justificación. Elemento positivo, veamos entonces la culpabilidad, que puede ser dolosa, preterintencional o culposa. Su elemento negativo lo establece el artículo 24, las causas de
inculpabilidad, que también eximen de responsabilidad penal. Por eso les decía al principio, los elementos positivos le dan vida al delito y los elementos negativos le quitan vida al delito. Y en este caso, la antijuricidad es positivo, las causas de justificación es negativo. La culpabilidad es positivo y las causas de inculpabilidad es un elemento negativo del delito. Y a esos precisamente se establecen como circunstancias que eximen de responsabilidad penal. Para decirlo más claro, una persona comete un delito, mata a otra persona, pero si existe una causa de justificación, lo exime de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no existen condiciones objetivas de punibilidad. Y también tenemos lo que son las excusas absolutorias. En varios artículos del Código Penal, y ustedes lo deben de buscar cuáles son esos artículos, pero les pongo el ejemplo del caso fortuito del artículo 22. No incurre en responsabilidad penal. Ahí de una vez lo está eximiendo de responsabilidad penal. Y eso se le llaman excusas absolutorias. Entonces, en la teoría del delito, ¿qué encontramos? La relación causal, la conducta normalmente idónea para producir un resultado que puede ser consumado, tentativa, tentativa imposible o delito desistido. Encontramos también los elementos positivos del delito: acción, ausencia de acción, tipicidad, atipicidad, antijuricidad, causas de justificación, culpabilidad y causas de inculpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad y ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, y lo que son las excusas absolutorias. Pero también existen en esta teoría del delito circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que son los atenuantes y son los agravantes. Es decir, cuando ustedes leen el artículo 65 del Código Penal, ¿cómo hacemos para imponer la pena? Atendiendo a las circunstancias atenuantes, es decir, aminoran la pena, y los agravantes agravan la pena. Por eso es que una norma penal tiene, por ejemplo, en el 123 del homicidio, de 25 a 50 años. Los atenuantes me hacen a mí imponer una pena de 25 años, pero los agravantes, la pena máxima. Y a eso es a lo que se refiere el artículo 65 del Código Penal en cuanto a la imposición de la pena. Y poco a poco vamos descifrando el artículo 5 del Código Procesal Penal en cuanto a los fines. Tener un hecho señalado como delito, estamos hablando de la teoría de la ley penal. Las circunstancias en que pudo haber sido cometido, ya estamos hablando de la teoría del delito, porque ya debe existir un tiempo, un modo y un lugar, una acción o una conducta normalmente idónea. La participación o la posible participación, entonces ya hablamos de la teoría del delincuente. Y en esa teoría el Código Penal establece tres clases o tres formas de participación: el autor, el cómplice o el encubridor. Ya sabemos que el autor es quien toma parte directa en la ejecución de los hechos. Y en el mismo artículo 36 se establece los grados de participación: quien induzca, quien haya estado presente en la consumación, tiene la calificación de autor. Y el cómplice es la persona que coadyuva a la ejecución de esos actos. Es decir, si bien es cierto, no estuvo presente en la ejecución de los mismos, pero sin su ayuda no se hubiera podido perpetrar un hecho delictivo. Y a eso es precisamente lo que se refiere el artículo 17 del Código Penal en cuanto a la proposición y la conspiración. Cuando dos personas se proponen cometer un delito y conspiran a hacerlo, pues se llama proposición y conspiración. Los dos lo deciden. Esos son los autores responsables del delito. Pero quien solo les ayuda a la consumación de ese hecho delictivo se le llama cómplice. O lo que establece el artículo 474 y 475 del Código Penal, que existe el encubrimiento propio y el encubrimiento impropio. Entonces son los tres grados de participación de los que pueden estar involucrados en la comisión de un hecho delictivo. Solo es el autor, el cómplice y el encubridor. Entonces debemos entender los sujetos del delito. Existe el sujeto activo, que es el autor, cómplice o encubridor.
es quien ejecutan los actos. Y el sujeto pasivo es a quien se le violenta el interés jurídico, es decir, los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Y por eso es que precisamente cuando ustedes leen el artículo 5 al finalizar, establece la tutela judicial, tanto para el sindicado como para el sujeto pasivo. Y nuestro Código Procesal Penal le llama al sujeto pasivo del delito agraviado. Es sobre quien recayó la acción. O, en dado caso, el querellante adhesivo del 116, que se adhiere a la investigación ya iniciada por parte del Ministerio Público o este coadyuva. Ese sería el sujeto pasivo, ya sea el querellante o el agraviado. Y recuérdense que dentro de esos bienes jurídicos tutelados que el Estado protege, existe el bien jurídico tutelado jurídico y el material. El jurídico es la norma penal que se consumó para la consumación de un hecho delictivo. Y también está el bien jurídico material, que es el objeto sobre el cual recayó la acción. Fue una casa, fue un carro, un bien, etcétera, etcétera. Esos son en sí, en resumen, lo que es la teoría del delincuente en cuanto a su participación. Pero también es importante resaltar en esta teoría del delincuente en cuanto al sujeto activo del delito, que puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. El sujeto pasivo también puede ser una persona individual o una persona colectiva. Por eso es que el Código Penal se divide a partir del artículo 282, parte de los delitos contra la seguridad colectiva. El sujeto pasivo puede ser una colectividad, un grupo de personas sobre quien está recayendo determinada acción delictiva, como por ejemplo el genocidio, que recae sobre un grupo determinado de personas. Se está atentando contra la seguridad colectiva de este grupo de personas. Y concluimos con la teoría de la ley penal. Y volvemos a los fines del proceso. Tener un hecho señalado como delito, principio de legalidad. Circunstancias en que pudo haber sido cometido, principio de la teoría general del delito o teoría del delito. La participación, hablamos de la teoría del delincuente. Y la pena a imponer, estamos hablando de la teoría de la ley penal. La teoría de la ley penal se clasifica o se divide en penas principales y penas accesorias. ¿Cuáles son las principales? La de prisión, la de arresto, y la de multa, y la pena de muerte. Esas son las penas principales. Las penas accesorias son las inhabilitaciones absolutas o inhabilitaciones especiales. Recordemos que las inhabilitaciones absolutas van de la pena, como la suspensión de los derechos políticos. Y lo que son las penas accesorias, que podríamos decir son las que se aplican en determinados casos, como son las inhabilitaciones especiales, como la expulsión del extranjero, el comiso, y a los determinados, por ejemplo, funcionarios públicos que cometen delito de malversación, el no poder ejercer cargo público, a un médico que le suspende en el ejercicio profesional, a un abogado que también se le puede suspender en el ejercicio profesional. Esas serían las penas principales. Y estas son las penas principales: la pena de prisión, la de arresto, la de multa y la pena de muerte. Y las accesorias, inhabilitaciones absolutas y las inhabilitaciones especiales. Pero también existen tres sustitutivos de la pena. ¿Cuáles son esos? El que está regulado en el artículo 72, que es la suspensión condicional de la pena. El que está regulado en el artículo 78, lo que es la libertad condicional, que también lo regula la ley de redención de penas que se conocía antes, que hoy es la ley del sistema penitenciario, que está también establecido lo que es la libertad condicional. Y también lo que establece el artículo 83, que es el perdón judicial. Los tres sustitutivos de la pena, entonces: suspensión condicional de la pena, la libertad condicional y el perdón judicial. Por último, solo nos quedaría establecer lo que regula el Código
penal en cuanto al concurso de delitos. El concurso de delitos puede ser concurso real, concurso ideal y delito continuado. El concurso real es un conjunto de acciones independientes que nos llevan a varios delitos. Entonces lo podríamos definir como pluralidad de acciones, pluralidad de delitos. El concurso ideal es unidad de acción, pluralidad de delitos. Es decir, con una sola acción se cometen dos o más delitos. Ese es el concurso ideal. Y el concurso ideal, el delito continuado es la reiteración de acciones. Qué mejor ejemplo que la apropiación y la retención indebida, cuando una persona se apropia indebidamente de caudales que no le pertenecen y todos los días lo hace. Ese es un delito continuado. La violación también puede ser un delito continuado. Recordemos que el secuestro no es delito continuado, sino un delito permanente, porque solo una vez se secuestra y está en cautiverio solo una vez. Entonces son delitos eminentemente permanentes. Y a eso se refiere precisamente lo que son los concursos de delito. Este sería un pequeño repaso entonces de las teorías que sustentan nuestro Código Penal, que es la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría del delincuente y la teoría de la pena. Por eso es que es importante poder manejar el Código Penal del artículo 1 al 122 para el proceso penal. Porque el proceso penal se va a basar en sí, este procedimiento, en todo lo que contempla el Código Penal en su parte general. Y eso es parte importantísima que se debe manejar. Por eso muchas veces les digo yo, cuando el artículo 92 define al defensor, le dice defensa técnica, es decir, la persona que tiene conocimientos tanto de la ley penal como del procedimiento. Y eso es bien importante, que se deben de manejar, que se deben de conocer, que se deben de estudiar siempre para un proceso penal, porque es la función que va a ejercer como juez, como defensor o como ministerio público, que se tiene que tener ese vasto conocimiento de todo el derecho penal como del proceso penal para poderlo aplicar. Este es un pequeño resumen, compañeros, de lo que es el Código Penal en cuanto a sus teorías. Espero les sirva de mucho y lo estudien. Lo importante es que ustedes lean y puedan tener mayor conocimiento. Como siempre se los he dicho, la función, la misión y la visión de uno de docente es formar académicos competentes. Pero la manera de formar estos académicos competentes es que ustedes lean, que ustedes estudien y el día de mañana podamos discutir todas sus dudas, todo lo que nazca en relación al estudio profundo que ustedes puedan hacer de su estudio del derecho. Yo creo que es un pequeño resumen, como les vuelvo a decir, espero que les sirva de mucho y podamos continuar con el desarrollo del curso ya en lo poco que nos queda de este semestre. Recordemos que mañana vamos a tener una pequeña plática con los de clínica procesal penal. Espero poderla tener con los de penal y a ponernos de acuerdo en el horario para resolver todas las dudas. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente y nos vemos a la próxima.